gritaste gol al microondas cuando terminó. Vale, ¿recordáis el lema de estas sesiones? Si hay vida tras el fútbol, tras cualquier torneo, ¿viste una disputa en algún momento que gritaste árbitro? Vale, vale, sí, es lo que he dicho. Bien, ¿estamos todos? Sí. Ok, bienvenidos un día más a este grupo de apoyo para quienes no conseguís superar que el mundial ya ha terminado o cualquier torneo deportivo haya terminado, ¿de acuerdo? Sí. Vale, de acuerdo. Vale, a ti solamente te gusta el fútbol. Ok, sí. Bueno, ¿habéis notado que si habéis avanzado algo desde la última vez? Vale, bueno. Dejadme ver unas cositas y ahora continuamos, ¿de acuerdo? Vale, ¿recordáis el lema de estas sesiones? Si hay vida tras el fútbol, tras cualquier torneo. Repetirlo muchas veces hasta que se os quede en la cabeza, ¿de acuerdo? Hay vida tras el mundial de fútbol. La vida sigue rotando. No, 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 no. No como el balón de fútbol, olvida eso, ¿de acuerdo? Ay, bueno, no pasa nada. Estamos aquí para lo mismo, para daros una solución, para guiaros en el camino. No os preocupéis, ¿de acuerdo? No os preocupéis, que para eso estoy yo y para esto son estas terapias y estas sesiones a las cuales podéis venir siempre y cuando lo necesitéis, ¿de acuerdo? Vale. Exactamente, si hay vida atrás, si hay vida tras el mundial, si hay vida tras el mundial, es algo que deberéis repetir, es algo que deberéis repetir mucho como un mantra, ¿de acuerdo? También lo que podéis hacer es escribirlo, podéis escribirlo en cualquier sitio y tenerlo en algún sitio visible de vuestro hogar y así lo visualizáis cada día o en cada momento que lo necesitéis, ¿de acuerdo? Si hay vida después del mundial, si hay vida tras un torneo, si hay vida, la vida sigue y continúa. Muy bien, ahora vamos con vuestros historiales, ¿de acuerdo? Y os voy a ir preguntando uno por uno. Hoy me ha faltado alguien. Vale, sois 1, 2, 3, 4. Vale, 4 personitas que son las que tenía. No, el paciente número 5 no ha venido, pero bueno, no pasa nada. Supongo que vendrá para una próxima vez y si no ya contactaré yo con él. Ahora mismo con los que estamos aquí es suficiente, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Voy a preguntarte a ti, paciente número 1 de momento. Dime, ¿qué es lo que... algo como raro, extraordinario que te haya podido pasar estos días? Porque bueno, ya no hay mundial y todavía tienes eso ahí, ¿no? Como que todavía tienes esa intoxicación, vamos a decirlo. Al final es como una intoxicación, ¿vale? Es como cualquier persona que es adicto. Vosotros pues sois adictos al fútbol, ¿vale? Y bueno, todo está bien en sus dosis, en su dosis. Vale, no tiene nada de malo que os guste el fútbol, por supuesto. Esa no es la cuestión, paciente número 3. Ya lo sabes. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado y vamos a ir ahora mismo con el paciente número 1, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Dime, ¿qué te pasó últimamente? ¿Así algo más extraordinario? Vale.
Vale. Ayer abriste la nevera y... ¿Y qué? Que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza. Ya sabes, esto es un grupo de apoyo. Aquí nadie te va a juzgar, ¿de acuerdo? Para eso estamos. Estamos para ayudar. No estamos para juzgar a nadie, ¿de acuerdo? Bien. Vale, ayer abriste la nevera y ¿qué pasó? Esperando el marcador. Vale. Allí abriste la nevera esperando el marcador. De acuerdo. Pues nada, pues mira. Respira, respira hondo. Ok. Y no te preocupes porque la leche no tiene un tiempo añadido. Nadie te va a remontar dentro de la nevera, ¿de acuerdo? Exacto. Nadie va a remontarte dentro de la nevera. Y como te he dicho, la comida no tiene un tiempo añadido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Respira, tranquilízate. Relájate. Vamos a tomar unas notitas por aquí. Paciente número 3. No estamos en un partido, no hace falta, ¿de acuerdo? Intenta contener, no hace falta gritar gol ni nada de eso, ¿de acuerdo? No pasa nada, no pasa nada, es algo que ya estoy acostumbrada, pero inténtalo, ¿vale? Inténtalo. Recuerda la frase, ¿vale? Hay vida después del mundial, hay vida tras el mundial, la vida sigue, hay vida tras el mundial, ¿de acuerdo? Ok. Vale. De acuerdo. ¿Algo más, paciente número 1, que deba de saber? Vale, eso es como lo más, ¿no? Lo más atópico que te ha podido pasar. Vale, de acuerdo. Paciente número 2, por favor. A ver, dígame. Voy con la misma pregunta. ¿Qué es lo último que te ha podido pasar? Pues así como algo, ¿no? Como muy loco. Vamos a llamarlo así. Vale. Pusiste el despertador a las 3 de la mañana. Vale. Lo tienes como costumbre, ¿verdad? ¿Y eso cuánto tiempo llevas haciéndolo? Ya. Pero es que ya no estamos en mundiales. Bueno, vale. Pusiste el despertador a las 3 de la mañana y... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Efectivamente que no había partido. Debió ser duro, ¿verdad? Vale. Vale, pusiste el despertador. Y bueno, ¿cuál fue tu reacción cuando viste que no había partido? ¿Te pusiste nervioso? Es normal, es totalmente normal, es un síntoma muy normal, ¿eh? No te preocupes. Sí. Claro. Sí, por eso estáis aquí. Vosotros, por fortuna, las personas que venís a terapias es porque sois conscientes de la situación, sois conscientes de que algo no marcha bien con vosotros. Entonces, pues, dar este paso es súper importante y ya con ello debéis sentiros bien, porque no todo el mundo es capaz de dar este paso, ¿de acuerdo? Bien, vale. ¿Algo más que me quieras contar? Nada más. Vale. ¿Apagaste la alarma y pudiste volver a dormir? ¿Te costó mucho? Vale. Te recomiendo que te hagas una infusión, ¿vale? De acuerdo. Bueno, nada más, ¿no? Que añadir. De acuerdo. Pues ahora quiero ir con el paciente número 3. Ahora vamos con el paciente número 3, por favor. Vale, paciente número 3. ¿Qué tienes para contarme? ¿Qué es lo más...? Sabemos que tú en especial tienes un problema a la hora de
de gritar, ¿verdad? De ciertas expresiones futboleras. Sí, como hace un momento. Vale, ¿qué pasó? Vale, le gritas. Ok, vale, no pasa nada. No pasa nada, no hay que tener lo mismo que le he dicho al otro paciente, te lo digo a ti, no hay que tener vergüenza ninguna. Aquí no se viene a tener vergüenza, aquí se viene a aprender, ¿de acuerdo? Vale, le gritaste gol al microondas cuando terminó. Vale, pues mira, tengo que decirte que es un comportamiento muy habitual de la fase en la que te encuentras del síndrome postmundial. Sí. Ya sé que el resto de tus compañeros dicen que no lo han hecho, pero también llevan menos tiempo que tú. Seguro que terminarán haciéndolo más adelante. Estos son... Es verdad que no todo el mundo es igual y no todo el mundo tiene que pasar por las mismas fases, pero es algo como que se cumple casi un 95%. Sí, en algún momento pues pasaréis por alguna fase. No voy a decir todos, pero en algún momento os pasará como al paciente número 3 y gritaréis árbitro o gol o no sé. ¿Sabéis? O sea, es al final, como digo, es el residuo, es eso que deja residual el tantos días de fútbol mundial. Sí. Bueno, no pasa nada, como te digo, estamos aquí, vamos a ir tratándolo poquito a poco, ¿vale? Lo importante es que sois capaces de ir contando todas estas cositas, de ir expresándoos y bueno, entre todos vamos a hacer una piña y vamos a solucionar esto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Paciente número 4. ¿Qué tienes que contarme? Como tus compañeros, ¿qué es lo que tienes que contarme? Que se haya salido un poquito de lo habitual. Un momentito. Sí, paciente número 3. Acérquese, por favor, acérquese. Un momentito. Dígame. Vale, estás recordando que no solo es que le gritaras gol al microondas cuando terminó, sino que además viste una disputa en algún momento que gritaste árbitro. Vale, vale, sí, es lo que he dicho. Todo esto se debe a toda esa intoxicación, a todo ese residuo que ha dejado, ¿no? Que os deja a algunas personas. Vale, es totalmente normal, como digo, es totalmente normal en la fase en la que te encuentras. No. Y has hecho muy bien en decírmelo, por supuesto. Vamos a apuntarlo por aquí. Ok. Vale, no te preocupes. Ya puedes volver a tu sitio. Gracias. Vale, paciente número 4. Sí, dime, ¿qué es lo que te ha pasado a ti fuera de lo normal, más o menos? Vale, que te pusiste un recopilatorio de fútbol desde el 2014, perdón. Vale. Esto se llama una recaída, ¿eh? Sí. Podríamos decir que es una recaída clásica. Bueno, a ver, yo no te voy a mentir porque yo no estoy aquí para mentir a nadie, pero sí que es verdad que habías avanzado un poco y has vuelto a retroceder. Como digo, una recaída. Pero no te preocupes, no es algo que no tenga solución, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se la quieras poner, por supuesto. Vale. A ver. Bueno. Ante todo, me alegra un montón, ¿de acuerdo? Pues que al final os expreséis mucho más de lo que hacíais y que cada vez me contéis más cositas. Todo eso al final pues puedo tener, ¿no?, más detalle para hacer un diagnóstico y para valorar qué es lo que os está pasando, ¿vale? Más o menos a cada uno. ¿De acuerdo? Y a ver, realmente muchas de las cosas que me habéis dicho, para mí por lo menos,
no son extraordinarias, quiero decir, dentro de toda esta patología, vamos a decirlo, es algo normal, ¿vale? Que tengáis estos síntomas. Si no, pues obvio, no estaríais aquí porque no estaríamos hablando nada. Efectivamente, efectivamente, ¿vale? Pero claro, eso no quita que esto hay que solucionarlo con los ejercicios que os voy mandando cada X tiempo. Vale, dejadme un momento, voy a meter unos datos aquí al ordenador y ahora continuamos. Ahora sabéis ya lo que viene, ¿vale? Ahora viene que quiero reprogramar un poquito en el sentido de que os voy a relajar para que, digamos, toda esa intoxicación que tenemos ahí futbolística o futbolera, como queréis llamarlo, pueda ir saliendo un poco, ¿de acuerdo? Vale, dejadme un momento. He visto que el paciente número 4 ha sufrido una pequeña recaída. No te preocupes, no, que esto es que tengo que apuntarlo. Exactamente, tengo que llevar un historial al fin y al cabo. Y vale, lo que sí que tenéis todos en común pues es eso, ¿no? Que al final todavía estáis bastante intoxicados del mundial. Ok, porque yo os hice una pregunta hace un tiempo y si esto precisamente que os ha pasado con el fútbol y el mundial os ha pasado también con algún que otro deporte o algo. No, solo con el fútbol. Vale, de acuerdo, es importante saberlo. Bien. Sí que tengo aquí diagnósticos anteriores de hace ya un tiempecito, ¿vale? Y ya lo sabíais, ¿vale? Teníais dependencia aguda al bar, eras tú, ¿sí? Ya esto lo hemos superado, entonces esto la verdad pues es un avance, vale. Después había, sí, tú, ¿verdad? Tenías ansiedad por la ausencia de himnos nacionales. ¿Cómo lo llevas? Mejor. Vale. Pero todavía no sientes que hayas salido de ahí del todo, ¿verdad? Vale, vamos a ponerle aquí un interrogante. Vale, después, paciente número 3, seguíamos con que tienes un reflejo involuntario de gritar. Árbitro, gol, en algunas acciones cotidianas que te vas encontrando, ¿verdad? Y ya hemos visto que eso sigue, ¿verdad? Bueno, voy a hacer aquí una pequeña anotación, perdón. Y si esto lo vamos a ver tú y yo solos, ¿vale? Es algo que en vez de hacerlo en terapia grupal, tendré que hacerlo contigo, ¿vale? Solamente porque me estoy viendo que te está costando. Vale. Y después teníamos el síndrome de mirar una programación deportiva cada 10 minutos, ¿verdad? Vale. Me cuentas que lo que te has puesto, esto sí es a ti, te has puesto recopilación de fútbol 2014. Vale, entonces ya no es con los restos de deportes, es solo con fútbol ahora. Vale. Pues te digo lo mismo que al paciente número 3, paciente número 4. Esto voy a tratarlo contigo en una sesión aparte, ¿de acuerdo? Paciente número 1, paciente número 2, de momento parece que estáis avanzando bastante bien. Y bueno, no quiero obviamente que esto sea negativo para el paciente número 3 y número 4, para nada, ¿vale? Pero como digo, esto es un proceso que cada uno lo lleva de una forma totalmente diferente, ¿de acuerdo? Y sí que hay ciertas cosas
terapias que se pueden hacer grupales, pero después ya hay ciertos aspectos que tengo que tratar personalmente con cada uno, ¿de acuerdo? Eso es. Vale, ahora mismo quiero que os relajéis un poquito. Quiero que cerréis los ojos, ¿vale? Y os voy a poner esta vibración. ¿De acuerdo? Quiero que cuando escuchéis esta vibración intentéis sacar de vuestra cabeza todo eso que pensáis sobre el fútbol, o sea, todo eso que pensáis que tiene que estar en vuestra vida 24 horas sobre ese deporte, ¿vale? Cuando escuchéis esta vibración, no vais a necesitar decir la palabra gol ni la palabra árbitro del contenido deportivo que corresponde, ¿de acuerdo? Cuando estéis viendo el fútbol, ¿de acuerdo? Entonces escuchamos esto. Y sacamos de nuestra cabeza el decir gol, el decir árbitro, en cosas cotidianas de nuestra vida, como cuando se termina el microondas o cuando vemos una discusión en la calle entre varias personas, 2 personas, lo que sea, que no esté dentro del contexto futbolístico, ¿de acuerdo? Una vez más. Ok. Ahora vamos a volver a dar, ¿vale? Y quiero que os quitéis de vuestra cabeza el tener que estar mirando temporizadores, o sea, el creer que hay temporizadores por cualquier sitio, ¿vale? La vida no está llena de temporizadores, los temporizadores están en el horno, no lo sé, pero no hay temporizadores en el frigorífico, ¿de acuerdo? No hay temporizadores en la comida y esas cosas. Vamos a intentar también estructurar eso en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? El tiempo solo está en el marcador de los deportes, pero no en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, creo que por hoy puede ser suficiente y sí que os voy a mandar un ejercicio, ¿de acuerdo? Para casa. Sí. No es complicado como ninguno de los ejercicios que os mando, simplemente lo que hay que tener es fuerza de voluntad. De acuerdo, vamos a ver. El ejercicio que os mando para casa, ¿vale? Es muy fácil, es muy sencillo y sé que podéis hacerlo. Y se trata de que tenéis que ver una película y ser capaces de no mirar durante 2 horas el resultado de algún partido de fútbol que estén echando en ese momento. Ese es mi ejercicio. ¿Complicado? Para algunos, ¿no? Otros no tanto. Bueno, pues como digo, ponerle fuerza de voluntad, querer, porque sí que podéis hacerlo, sé que sois capaces de hacerlo, porque de hecho habéis avanzado mucho, a pesar de alguna recaída, no importa, habéis avanzado, ¿vale? Y eso sería el ejercicio. Efectivamente, ver una película y durante 2 horas, si están echando algún partido, casualmente en ese mismo momento, intentar no mirar ese partido durante 2 horas. ¿De acuerdo? Si hay 1, 2, 3 partidos, no sé los que haya, intentad no mirarlo, ¿vale? Que pasen 2 horas y en 2 horas intentar no mirar nada futbolístico. Ningún partido de fútbol, efectivamente. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues nada, deciros que tenéis que sentiros orgullosos por haber dado este paso, por estar aquí, porque cada vez vais dando un pasito
más ligero, más despacio, pero se va dando pasos y eso es lo importante. Y nos vemos en nuestra siguiente terapia, ¿de acuerdo?